la señal que conecta a toda la República Dominicana con el mundo. Somos Televisión Nacional. Información veraz, entretenimiento de calidad y cultura para todos. Saludos, amables televidentes, ya estamos en el programa Escritorio. Hoy tenemos un invitado de lujo, hoy tenemos al economista Alejandro Arredondo, quien viene a conversar con ustedes y con nosotros, naturalmente, sobre la llamada ley anticrisis. Saludos, Alejandro, un placer tenerte por aquí. No, gracias por la invitación, Adonis, después de varios años que no nos veíamos, complacido de estar contigo aquí en Escritorio. Yo traje mi lapicero porque creía que iba a anotar algo aquí, pero bueno, ya lo veremos más adelante. Sí. Bueno, y con tu amable público que te sigue y deseándote éxito en tus proyectos mediáticos que tienes. Gracias, Alejandro, esto es tuyo también. Bueno, Alejandro, entrando en materia, hemos escuchado muchas veces hablar de la ley anticrisis, la 3026, ¿verdad? Y mucha gente se pregunta, ¿y qué es esto? ¿Es una reforma fiscal? ¿Qué es la ley anticrisis realmente? Bueno, es un nombre más largo, le han llamado así Plan Anticrisis, un nombre que se deriva de otro que es largo, son medidas fiscales de simplificación fiscal, pro crecimiento económico. Nadie se va a aprender ese nombre, como otras leyes que han suscitado en el pasado, como la ley 253-12, que es por la sostenibilidad fiscal, pero le han llamado para fines mediáticos y para fines de periódicos, Plan Anticrisis, que de anticrisis. Bueno, estaríamos hablando de que se tomaron estas medidas fiscales, tributarias más bien, porque fiscales se refiere a medidas de ingresos y medidas de gasto cuando se habla de fiscales, pero cuando se hablan tributarias solamente se refiere a ingresos fiscales, a recaudaciones fiscales. Y esta ley, este proyecto de ley que se propuso y fue conocido de manera rápida por el Congreso y promulgada, lo que trata es de recaudar unos de 40.000 a 50.000 millones de pesos para contrarrestar el subsidio para contrarrestar el déficit que se ha acumulado a partir de los elevados precios del petróleo, que con la guerra del Medio Oriente, es decir, la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, los subsidios a los combustibles, en principio se tenía presupuestado unos 13.000 millones de pesos y se elevaron a 20.000. Y también los subsidios que se han otorgado al sector agrícola a través de subsidios a los fertilizantes, que primero una partida de 1.000 millones, luego otra partida de 1.200. Entonces lo que trata es de compensar esas pérdidas de recursos que ha tenido el gobierno y también de aprovechar la ocasión para eliminar varios impuestos que estaban desfasados o anacrónicos, le llamó en su momento el ministro de Hacienda y Economía. Por ejemplo, el impuesto a la etiqueta de fósforo, o impuestos que inclusive son de 1832. O sea, y también simplificar algunos procesos en materia fiscal, en materia tributaria, de manera que el contribuyente pueda acceder a mejores condiciones y hacer su negocio. Es decir, que de eso estaríamos hablando, pero
insisto, y lo he dicho en otros medios, el gobierno proyectó unos 40.000, 50.000 millones de pesos. Yo creo que esa cifra está subestimada. Yo creo que se va a recaudar un poco más. Lo importante es que estas medidas tributarias, que no alcanza a ser reforma tributaria, o sea, no llega a ser una reforma fiscal, porque fueron medidas que, unas pocas medidas que se adoptaron, pero en sí no resuelve el problema estructural que tiene la economía dominicana, un problema estructural que se refiere a un déficit estructural del Estado dominicano, donde gasta más que lo que ingresa. Pero estas medidas que ya están funcionando, porque el presidente lo promulgó, eso se aprobó en 2 días, y el presidente lo promulgó de una vez. Sí. ¿Hasta qué punto afecta a la clase más necesitada? Porque es la clase que siempre grita, la clase de abajo, no la clase alta, sino la de abajo. ¿Hasta qué punto lo afecta? Mira, una característica de esta ley es que tiene un elemento progresivo, es decir, que pagarán más lo que más tienen. O sea, cuando ves la ley, primero se presentó un proyecto que lo presentó el ministro de Hacienda y Economía, luego se aprobó en el Congreso, y cuando vemos la ley, la 3-26, vemos la que 3026, perdón, gracias. 3026 tiene un carácter progresivo, es decir, que pagan más lo que más tienen. ¿A qué me estoy refiriendo? A que se abre un tramo para el pago de impuestos sobre la renta para aquellas personas que tienen salarios mensuales por encima de los 400,000 pesos. También se eleva el impuesto sobre la renta para la persona física, es decir, las empresas, de 27 a 30% para las empresas que facturan 1.000 millones de pesos al año, sí. Y esto será por unos 3 años. Yo creo que debió haber sido por un poco más. Y en el caso de la pregunta que me haces, esta ley no afecta aparentemente, porque veremos entonces en la práctica cómo eso le afecta, pero aparentemente como no amplía la base del ITEVIS, o sea, la base de los artículos que se tienen que grabar, no aumenta la tasa del ITEVIS, no aumenta los asuntos, no toca las plataformas digitales, es decir, la clase poseída, la vulnerable, no la más necesitada, sí, la clase que más necesita. Pero sí le da un pellizco a la clase media. Tú sabes que la sociedad dominicana en los últimos años ha crecido, se ha ampliado, la clase media se ha ampliado, y es la que ha estado más bien afectada por las medidas, y ha protestado. Recordemos el proyecto de ley de reforma fiscal que se propuso en octubre del año 2024, sí. Del cual no me quiero recordar. Fue la clase media que se alzó, se opuso a eso. Era el doble, un poco más del doble de esta propuesta de medidas tributarias que en aquel momento eran unos 122,000 millones de pesos que se iban a recaudar. Esta apenas son 40,000, 50,000. Yo creo que poniéndole un poco más, y como podría dije, llegar a 60. Podría llegar a 60. Es decir que los vulnerables no le va a afectar tanto, o sea, no le afecta, más bien se tocó a lo que más tiene. ¿Y por qué se hace eso? Porque en América Latina se han llevado a cabo, o se han propuesto unas 10 reformas fiscales, y 8 de ellas han fracasado.
y un estudio que se hizo hace unos 2 años, o el Fondo Monetario Internacional hizo un estudio, una evaluación de por qué habían fracasado esas propuestas de reforma, y se dieron cuenta, salió a la luz como resultado, que la gente no quería impuestos que gravaran a los más vulnerables, sino que pagaran más lo que más tienen. Y esto es lo que se ha hecho con esta propuesta o esta ley de reforma, que va a entrar en vigencia. Esta ley va a entrar en vigencia, y el pasado viernes la Dirección General de Impuestos Internos ya dio a conocer el calendario que se van a aplicar estas medidas. Una parte va a entrar en este año y la próxima van a entrar el próximo año. O sea, la que tiene que ver con los recaudos van a entrar en este año, y la que tiene que ver con algunas facilidades van a entrar el próximo año, por ejemplo, los del anticipo, y en fin. Pero lo que van a entrar ahora en este año son las transferencias bancarias que se elevan de 0.15 a 0.20, o sea, son 0.5%. No, el aumento es de 33.3%, o sea, es mínimo los puntos porcentuales, pero en cuanto al aumento es de 33.3%, que es considerable. Entonces, y esto lo va a aplicar todo el mundo, o sea, todo aquel ciudadano que nos está viendo lo va a tener que pagar cada vez que haga una transferencia bancaria, ya sea que le tengan que pagar al plomero, ya sea que le tengan que pagar al electricista, al mecánico, a sus empleados. O a su empleado. También cuando tengan que pagar la tarjeta de crédito. Si no lo quiere pagar, bueno, va a tener que ir al banco y a retirarle el dinero efectivo. Pero ese por ciento que tú dices que se le va a cobrar a las transferencias, o sea, si yo le voy a pagar a mis empleados y le pago por transferencia, pero si me cobran ese por ciento. Sí, 0.20% por cada transferencia. Por cada transferencia. Pero si yo voy al banco y saco el dinero y se lo deposito. No. Pero entonces tiene el riesgo de que va a tomarte el tiempo para ir a buscar el dinero. Hay un asunto que resulta paradójico, después de tanto esfuerzo que se ha hecho por digitalizar, modernizar la banca y las inversiones que han hecho la entidad de intermediación financiera. Y digo entidad de intermediación financiera para no solamente concentrar en los bancos comerciales, sino también en las asociaciones de ahorros y préstamos, los bancos hipotecarios. Después que se ha hecho todo este esfuerzo, esta inversión en tecnología, parece paradójico, repito, de que se le ponga un impuesto que en cierta forma es distorsionador, porque en principio este impuesto fue algo pasajero, pero aquí, como dice Milton Friedman, el destacado economista, premio Nobel de Economía, de que en materia tributaria lo temporal se vuelve permanente. Entonces, y más en estos países. Sí, yo creo que en el caso de las transferencias bancarias se podía justificar siempre y cuando fuese por un tiempo determinado, pero va a ser permanente. Y también resulta chocante porque el Banco Central, que dirige el sistema financiero nacional, tiene un proyecto de modernización y de ampliación de la digitalización bancaria, pero también lo que tiene que ver con la ley 155-17 sobre el lavado de activos, que por ahí se obtiene de la trazabilidad de los fondos, de cuándo se transfiere de una cuenta para otra, o sea, de dónde provienen cuando se tengan que hacer las investigaciones. Así es. Alejandro, hay algo que a mí me preocupa, porque lo veo que lo están utilizando también políticamente, pero también la gente en la calle está preocupada. Por ejemplo, el combustible, el petróleo está bajando, ahora mismo está a $70 el barril, y sin embargo aquí el presidente o el equipo del presidente, económico del presidente,
metió los combustibles dentro de la ley o de la ley 3026 y están congelados por 3 meses. Eso preocupa a la población porque dicen, bueno, pero si el petróleo está bajando, ¿por qué no lo bajan? Es que la ley impide a que se bajen los combustibles, el precio de los combustibles, ¿o qué es lo que está pasando? Bueno, la disposición de mantener los precios congelados, que en precios de la gasolina anda por los 341 pesos galón, el gasoil también mantiene con un precio alto, no está contemplado en la ley, pero sí está, fue una disposición del gobierno de mantenerlo congelado, siempre y cuando el precio del barril de petróleo se tuviera en $95. Y hemos visto en las últimas 2 semanas que el precio del barril de petróleo ha rondado entre 75, 70, ya muy próximo a lo que fue el precio del barril de petróleo antes de la crisis, o sea, antes del 28 de febrero, cuando fue que se instaló, se produjo los primeros ataques por parte de Israel, Estados Unidos a Irán, y eso disparó los precios a tal punto que los precios se dispararon en 115, 120 dólares el barril de petróleo, en el caso del WTI, que es el petróleo de referencia. Y lo que se pensaba es que como hubo afectación a varias infraestructuras petroleras en el Medio Oriente, que si bien es cierto nosotros no traemos, o sea, nuestro petróleo no viene de esa zona porque ese es el petróleo Brent, nosotros utilizamos el de Texas, West Texas Intermediate, pero son precios de referencia que se toman. Se pensaba de que el precio se iba a mantener por encima de los $85. ¿Qué ha sucedido? Bueno, ha sucedido que los pronósticos han fallado, que ahora el precio del barril de petróleo para el WTI, que siempre está por debajo, unos $10 por debajo del precio del barril de petróleo Brent, ha ido disminuyendo. Salvo la semana pasada que hubo un percance ahí en el estrecho de Hormuz que se cerró y eso disparó, pero yo creo que ahí el gobierno debe de repensar, vamos a decirlo así, de repensar la disposición mediante la cual se congelaron los precios de los combustibles, diciéndole a la población, miren, nosotros, si bien es cierto, nos establecimos que eran 95, siempre y cuando el precio del barril de petróleo fuera 95 dólares, lo íbamos a mantener congelado. Ahora los precios se han reducido y ahora vamos a producir una rebaja en 2 o 3 semanas para nosotros compensar lo que nosotros pagamos por el subsidio o por la compensación de los subsidios que se dieron, sí. Y ya la gente tiene una luz de que, bueno, los precios de combustible van a bajar. Sería un alivio. Sí, un alivio, y ahí el gobierno dice, bueno, yo creo que siendo así, de que en 1, 2 o 3 semanas tú tienes esa esperanza de que en 1 o 2 o 3 semanas el precio del barril de petróleo, de los combustibles van a bajar, porque los precios del barril de petróleo se están reduciendo. Ahí la gente se conformaría, pero ciertamente yo creo que, reitero, debe de repensarse eso, el precio de los combustibles, dado el hecho de que eso tiene un efecto sobre los precios de los combustibles, de los alimentos, de los artículos de primera necesidad. Sí, claro, porque eso repercute sobre el transporte, sobre el transporte de los alimentos, sobre el transporte de la mercancía, sí, y eso dispara la inflación, que ha estado últimamente por encima del rango meta, que son 5.35, y en el caso de los alimentos de 7%. Aunque yo te voy a decir algo, Adonis, a los amables televidentes, que
aquí los precios de los alimentos, los bienes suben en ascensor, pero bajan en escalera. O sea, el hecho de que se reduzcan el hecho de que se reduzcan los precios de combustibles no necesariamente se tendrá que producir una disminución en los precios de los alimentos, pero sí impactan porque en términos de las informaciones que ofrece el Banco Central disminuirían. A propósito de la canasta familiar, de los artículos de primera necesidad, ¿qué realmente es lo que ha subido? Bueno, hay un asunto, los precios de los productos agrícolas, precios de los plátanos, batata, todo ello, y yo hemos dicho en varios medios de que una vez que se inició este programa, este conflicto bélico, que ya parece que está llegando. Parece, exactamente, esa es la palabra, parece que se va a detener, aunque yo creo que es un acuerdo frágil, porque las condiciones se mantienen, veremos más adelante, pero sí, yo dije que se tenía que llevarse a cabo un programa amplio de productos de ciclo corto, de productos agrícolas, para asegurar para darle seguridad a la población de su alimentación. Claro. Entonces, y dado el hecho que el gobierno estuvo o está subsidiando el precio de los fertilizantes, que fue una época muy difícil porque los precios de los fertilizantes se habían disparado en más de un 40% con el estallido del conflicto armado en Medio Oriente, y el gobierno tuvo que subsidiar los fertilizantes nitrogenados que sirven para la siembra de arroz, de yuca, de batata, de maíz. Y en la época de primavera, en cuando tú tienes que sembrar. O sea, así es. Entonces, han habido problemas, entiendo que en esa ejecución de parte del Ministerio de Agricultura, se han sucedido algunos casos que han impedido eso, pero también con las importaciones, los productores agrícolas no están de acuerdo con las importaciones, pero hay un asunto, si hace falta un producto agrícola, lo que tiene que traerse las importaciones. No estoy de acuerdo con las importaciones, pero ante un déficit de oferta de productos agrícolas, de alguna manera tiene que buscarse la forma de que suplir esa demanda de productos en el mercado nacional. Así es. Vamos a hacer una pausa, Alejandro, y cuando regresemos de la pausa, una pausa bien breve, cuando regresemos de la pausa, vamos a hablar de lo que está haciendo el Banco Central para controlar la inflación y a ver si aumenta el circulante, porque la gente se queja en la calle de que no hay dinero. Vamos a una pausa. Sí. Bienvenidos al Paso a Paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual.
revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Todos sabemos que el tiempo es muy importante en cada empresa. A veces parece que hay más tareas que minutos en el día, pero siempre hay una solución. Con la ley 32-23 de facturación electrónica podemos mejorar todo el proceso de facturación y ahorrar tiempo. Además, la Dirección General de Impuestos Internos dispone de incentivos por ingresar voluntariamente y un facturador gratuito para que ningún contribuyente se quede fuera. Porque el mundo evoluciona y nosotros también. Únete a la facturación electrónica. Evita crear basureros improvisados. Estos son grandes focos del mosquito del dengue. Cuida tu hogar y tus vecinos. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue. Bien, amables televidentes, ya estamos de regreso con ustedes, conversando aquí con el economista Alejandro Arredondo, quien nos está explicando los alcances y las ventajas de la ley 3026. Alejandro, hay un aspecto que queremos tocar porque a las pequeñas y medianas empresas como esta le conviene el asunto del anticipo. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Está enmarcado dentro de la ley? Sí, la ley 3026, el plan anticrisis, se contempla para las microempresas la eliminación del anticipo. Eso le va a permitir que tener un flujo de caja aceptable, igualmente para las pequeñas empresas como esta, como dices, Adonis, tener un cierto flujo de efectivos durante el año, porque hasta ahora, porque esto va a entrar en vigencia ya el próximo mes. Entonces, ahora para la pequeña empresa van a tener que pagar en 3 partidas, o sea, una de 50%, el anticipo, otro de 30% y otro de 20%, pero tienen que pagar. El caso de las microempresas, son pocas las microempresas que están formalizadas. Es un gran problema, es un problema estructural que tiene nuestra economía. Hay muchas, sí. Que no están formalizadas. Nosotros tenemos alrededor de un 57-58% de empresas informales. Y son informales porque al régimen simplificado de tributación, el RCT, se le ha dado poca publicidad, y es lo que se ha hecho también con esta ley, la 3026, que se ha ampliado el régimen simplificado de tributación para que mayor cantidad de microempresas o de pequeñas empresas se formalicen. Y ¿por qué no se formalizan? Bueno, porque durante el mes tienen que pagar varios impuestos. Está el ITEVI, tiene el impuesto sobre la renta, el Infoté, la seguridad social. Entonces, para eso tendría que tener un contador, cuestión que le aumenta los costos. Y ahora se le ha agregado también la ley de residuos. Ah, también, correcta. Que ahora el 30 de noviembre, el 30 de junio, aunque hay un proyecto de modificación, gracias por recordar, el 30 de junio, se vence el primer plazo y hay un proyecto de modificación. Vamos a ver cómo eso se arregla, porque la Federación Dominicana de Comerciantes, el amigo Iván Rodríguez, ha estado impulsando de que se le reduzca, porque es desproporcional la tasa, que paradójicamente, o algo contradictorio, que es una contribución voluntaria obligatoria. Claro. Contribución voluntaria obligatoria. Como en el caso de las pequeñas empresas, porque por ejemplo, esta pequeña empresa no genera residuos sólidos. Entonces el asunto está que pague más quien más contamine. Claro. Aunque eso sea un proceso gradual, porque las empresas
en pos de que reducir la contaminación ambiental, introduzcan mejoras en la reducción de sus residuos sólidos. Así es. Sí. Hay otro asunto ya para tocarlo también, que es que va a entrar de inmediato, como dije en el primer segmento del programa, es los $10 a los pasajes aéreos. Que se lo aumentaron. Sí, aumentaron porque ya pagaban 20, ahora aumentan a 30. O sea, para que la gente entienda mejor, si yo voy a salir del país, yo tengo que pagar $30 ahora. Sí, cualquiera que vaya a salir tiene que pagar $30. Yo pensaba, Alejandro, que eso se había quitado, porque eso eran $10 antes, se había quitado. Subió a 20 luego. Pero lo pusieron de nuevo. Sí, hay una decisión del Tribunal Constitucional sí, de que se eliminara eso. Entonces la Dirección General de Impuestos Internos habilitó una plataforma para que fuera reembolsado ese dinero que pagaban los dominicanos. Pero eso no ha sido operativo realmente. Entonces eso ha quedado ahí. Alejandro, hay algo que nos preocupa a mí y a toda la gente en la calle, y es que, por ejemplo, la inflación ha estado subiendo, el Banco Central ha restringido el circulante, y a la gente lo que le gusta es ver el dinero en la calle, el manejo diario, como dice la gente. El menudeo. El menudeo. ¿Qué es lo que está pasando con eso? Bueno, sí, había de esperarse que con el inicio de este conflicto bélico en Medio Oriente, la volatilidad de los precios de los combustibles, eso se iba a traducir a los precios de los alimentos, o sea, se iba a traducir en una inflación, porque eso aumenta los fletes de los productos que vienen aquí, pero también aumentan los costos de la materia prima con la que hacen los bienes aquí en República Dominicana, pero también nosotros traemos muchos productos. República Dominicana importa productos de Estados Unidos, y en Estados Unidos la inflación ha aumentado, o sea, aumentó el rango meta en Estados Unidos, el tope era de un 2% y ya va por un 3% y ha llegado a un 4%. Y eso se traduce también en los productos que nosotros también consumimos. El Banco Central ha hecho lo que ha estado en sus manos, mantener la tasa de interés de política monetaria. En cierta forma ha estado manejando la tasa de cambio. Fíjate que la tasa de cambio ha llegado ha bajado. Ha bajado. Te voy a preguntar a qué se debe eso. 58, con 50, 59, pero ha estado por debajo de 60. Por debajo, tiene mucho tiempo. Y eso ha sido ha servido de amortiguador para que los precios no aumenten, porque imagínate una tasa de cambio por encima de un 60, 65, como 64, como tuvimos el año pasado, ha servido como un efecto amortiguador para los productos, pero es pasajero. Claro. ¿A qué se ha debido eso? Bueno, República Dominicana ha estado entrando muchos dólares vía las remesas, que han estado rondando los 1.000 millones de dólares mensuales. El turismo. El año pasado entraron alrededor de 15.000 millones. Sí. Producto de eso. Sí. El turismo ha estado en crecimiento. La reciente cifra que ofreció el Banco Central el jueves de la semana pasada, el turismo ha crecido un 6.7%. Por ahí entra una parte de los dólares, no todos los dólares, sino una parte de los dólares, la parte que tiene que ver con las exportaciones. También está la inversión extranjera directa, y eso le ha permitido mantener la tasa de cambio por debajo de los 60 pesos por dólar. También de que el Banco Central tiene unas reservas internacionales que rondan
los 14 mil millones de dólares, que también es un efecto que ha hecho que la tasa de cambio se mantenga estable. Claro, esto en la tasa de cambio hay sectores que le favorecen y otros que no le favorecen. Le favorecen a aquellos importadores porque tienen que comprar dólares, pero no le favorece a los exportadores, a los sectores exportadores, porque reciben menos pesos por la venta en dólares que hace hacia el exterior. Sí. Pero entonces, ¿qué ventajas tiene la clase de abajo, la más necesitada, cuando el dólar baja y cuando el petróleo baja? Bueno, cuando el dólar baja, recuérdate que nosotros como recibimos remesas, y esas remesas vienen desde la mayor parte de Estados Unidos. De Estados Unidos, un 83, un 84% viene de los Estados Unidos, y viene para esos sectores vulnerables. Ahí cuando el dólar baja, a ellos no les conviene, porque reciben menos pesos. A ellos les conviene que el dólar suba, mantenga alto. Pero hay que mantener el equilibrio. Ahí la ventaja que pueda tener la clase media es que lo importante es que haya precio estable en la economía dominicana. Precio estable. Y de eso ha tratado el Banco Central y las autoridades, de que haya esa estabilidad macroeconómica. En cuanto a los combustibles es mejor, le conviene que bajen, aunque yo creo que los combustibles debe haber una especie de que una figura tributaria donde pague más el que más tiene, porque el señor del concho, el motorista de la esquina, tiene que pagar el galón de gasolina a 341, igual como lo tiene que pagar el que tiene una Land Cruiser o una jipeta de últimos años. De alta gama, lo tiene que pagar igual. O sea, hay una desproporción, ahí no hay igualdad. Y ese subsidio que le están dando, por ejemplo, a los choferes, y que le están dando a las amas de casa, hay economistas que dicen, bueno, es mejor que se quite, y otros dicen, no, hay que dejárselo. Mira, la posición sobre los subsidios, yo creo que hay que redefinirla. Porque ¿qué ha pasado con los subsidios? Eso es parte de los gastos corrientes que ha estado llevando a cabo el gobierno, y que se otorgaron durante la pandemia los subsidios, pero se han quedado gente que ya no necesitan los subsidios, hay que retirárselos, aunque no parezca popular esto, pero hay que retirárselos. Entonces tengo entendido que la parte de los subsidios, la institución que maneja los subsidios pasó al Ministerio de Hacienda, y se está haciendo una evaluación, una evaluación de las personas que tienen subsidios. Y el mismo ministro, en la presentación del plan anticrisis, informó de que se está haciendo una redefinición de esos subsidios a la población que ya no lo necesita, porque ya están trabajando esa población. Entonces por ahí se podría ahorrar, conseguir alrededor de unos 10 mil millones de pesos, que no estaría mal para el gobierno, para invertirlo aquí, insisto, para invertirlo en gasto de capital, o sea, en construcción de puentes, carreteras, avenidas, escuelas, presas. Para eso sí se necesita, junto con los recursos adicionales que se van a recaudar a través de la ley 3026. Eso volviendo al caso del circulante, eso de restringir el circulante, ¿beneficia a la economía? Bueno, vamos a decirlo que en sentido general beneficia en tiempos de crisis, porque si hay más circulante en la calle, hay mayor demanda de bienes y servicios, y eso presiona los precios. Pero si hay una restricción del circulante en la calle, eso deprime la economía. Insisto, lo mejor es tener un equilibrio donde la gente
tenga para gastar. Sí, claro, y que, por ejemplo, ¿cuáles son los instrumentos que en economía se utiliza para restringir el circulante? Bueno, la tasa de interés. Pero la tasa de interés para el consumo y la tasa de interés para préstamos hipotecarios rondan los 13%, 17%, que es muy alta. Sí. Alejandro, ¿y qué beneficio, volviendo al caso del subsidio, porque como que no quede muy claro, tiene el gobierno si le quita ese dinero, ese gasoil, ese combustible subsidiado a los choferes? ¿Cuál es el beneficio que le daría a la población? En el caso del subsidio al gasoil, yo no me atrevo a decir que se le vaya a quitar, porque ellos tienen una capacidad de lobby, de presión, que se le vaya a quitar. Y yo digo hasta de chantaje, diría yo. Bueno, no creo que se le vaya a quitar. Sí, en caso de que se le quite los subsidios, los cariñitos que se le dan el día de la madre, la Navidad, eso hay que restringirlo, porque el gobierno necesita recursos. Claro. Necesita recursos para no tomar más prestado. Claro. Entonces, la gente se va a sentir mal cuando le quiten estos subsidios, pero hay que entender que esos recursos deben de destinarlos hacia otras áreas que son más prioritarias y más productivas, porque es hacer uso de manera con calidad de los recursos que maneja el gobierno. Bueno, Alejandro, ¿quiere agregar algo más? Sí, lo que quiero agregar es que ya con la ley 3026, yo creo que al final y al cabo, cuando venga la discusión en el Congreso del presupuesto reformulado, que va a ser ahora. Reformularlo. Sí, va a ser ahora en agosto. La ley establece que sea en julio, pero entiendo que en agosto julio-agosto se va a estar reformulando el presupuesto, porque hay que incorporar estos recursos que se van a generar por la ley 30-26, más otros recursos que los destinados por la disminución del precio del barril de petróleo y los recursos que está recaudando el gobierno por impuestos al valor y el impuesto selectivo al consumo de los combustibles. El gobierno va a terminar el año de manera holgada, con cierta límite de holgura para hacer las inversiones necesarias para hacer las obras de infraestructura que se necesitan. Claro, yo creo que estamos en un ciclo político en lo que no le permite al gobierno llevar a cabo una reforma fiscal como se debería de llevarla, ¿sí? Porque el próximo año estaremos en un año preelectoral, y a menos que no haya un acuerdo político, se pueda llevar a cabo el pacto fiscal que está establecido en la ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo. No creo que se vaya a hacer. Sí se debería, insisto, sí se debería de hacer las discusiones, dejarle el proyecto preparado para que quien gane las elecciones en el año 2028, mire, este es el proyecto de reforma fiscal, vamos a llevarlo a cabo para hacerle frente a los problemas estructurales que tiene la economía dominicana, de un déficit estructural que tiene la economía dominicana, donde se gasta más que lo que ingresa, y por tanto si sucede eso, entonces se toma más préstamos y dejar de tomar más préstamos para pagar préstamos, pero también corregir la parte que tiene que ver con la informalidad. Antes de irnos, ¿hasta qué punto afecta eso al país, el coger mucho dinero prestado? Bueno, mira, ¿tenemos tanta capacidad para eso? Yo soy de lo que digo que tomar prestado no es malo. Tomar prestado es malo siempre y cuando tomar prestado es bueno siempre y cuando tú lo utilices para obras de infraestructura que te traigan un retorno
ese dinero de rentabilidad al gobierno. Por ejemplo, la presa Valdesia. ¿Cuántas veces se ha pagado la presa Valdesia? Muchas veces. Lo más reciente, la central termoeléctrica Punta Catalina, 2.400 millones de dólares. ¿Ya se pagó? Ya se pagó, sí. O sea, en menos de 10 años se pagó la central termoeléctrica y eso fue préstamos que se tomaron. Sí. Y así, si se toman préstamos para desarrollo del país, siempre y cuando es bueno. Por eso el Banco Interamericano de Desarrollo dice que la inversión en capital en países como estos debe rondar en 3.5 o 4%, estudios ya realizados, entre 3 y 4% la inversión de capital, porque necesitamos muchas obras de infraestructura. Es un país que va en progreso, un país que está en desarrollo, con estabilidad. Cuando tú miras toda América Latina, República Dominicana, para acá que quieren venir los inversionistas, sí, ahora debemos de invertir también en la calidad de la gente. Y cuando hablo de la calidad de la gente, estamos hablando en la educación de la gente, tener personas preparadas que puedan, que nos permitan a nosotros seguir dando el salto hacia el crecimiento. ¿El país está creciendo económicamente? Bueno, la más reciente información que otorgó el Banco Central fue de 4.2%, que está por debajo del crecimiento potencial de la economía dominicana, pero 4.2% dentro de un mundo donde hay tanta incertidumbre, tantos problemas geopolíticos, es bueno. Vemos que todos los sectores, excepto el de zona franca, pero fue un asunto coyuntural, no creció en mayo, pero después todos los sectores han crecido a pesar de la crisis. A pesar de la crisis, y eso es lo que nosotros debemos garantizar. Ahora, lo que nosotros sí debemos hacer es sentar las bases ahora para seguir creciendo más adelante y no caer en la trampa del ingreso medio, del ingreso alto, o sea, en donde llegamos y nos mantenemos en 4, en 5 y no podemos crecer más. Entonces ¿qué necesitamos hacer? Hacer reforma laboral, reforma de la seguridad social, reforma fiscal, porque yo lo comparo como esto. Cuando tú vas a subir una escalera a un 5 pisos, 6 pisos, tú comienzas con mucho ánimo, pero ya cuando vas por el tercer piso como que te va cansando, y al 4 como que cuando tú llegas al 5º piso y si el edificio es de 5 pisos, ya tú llegas cansado. Entonces ahí es que necesita ese ánimo, ese empuje para el crecimiento. Así es. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Escritorio. Es un honor y es un lujo haberte tenido. Espero tenerte más. Bueno, siempre y cuando me invite, yo vengo por acá, yo vivo cerca por aquí. Pero además yo no tengo que invitarte, tú nomás tienes que llamar porque bueno, te tomo la palabra. Esto es tuyo también. Aquí. Te tomo la palabra, sí. Sí, sería bueno que un día de esto nos reuniéramos para planear un programa juntos de economía. Bueno, está bien. Que sea una vez a la semana. Ok, está bien. Bien, amables televidentes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Les recordamos que este espacio, Escritorio, ustedes lo pueden sintonizar esta noche a las 10 también y a las 10 de la mañana de este martes por los canales 87 de Altiz, 18 de Win y 65 de Star Cable en Santiago, cubriendo todo el territorio nacional. Gracias y gracias a ti, Alejandro. Sí, siempre.